En el siglo II a.C., las legiones romanas invadieron la tierra de los ilirios, un territorio que hoy comprende Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro. También invadieron Dalmacia, una región de la costa adriática que se había rebelado recientemente contra el rey de los ilirios y obtenido la independencia. Los romanos dominaron fácilmente a los dálmatas, pero tardaron 150 años en conquistar a los ilirios. Convirtieron a Iliria en una nueva provincia del imperio, y muchos ilirios se asimilaron con los inmigrantes latinos, pero algunos huyeron a las montañas del sudoeste, donde los romanos los dejaron en paz, en la comarca que hoy se denomina Albania. En la costa adriática de Iliria, los romanos construyeron ciudades que se convirtieron en centros de civilización urbana. Al final del siglo III de nuestra era, el emperador Diocleciano estableció su residencia principal en Iliria, donde tenía varios palacios, entre ellos la suntuosa residencia de Spalato. Casi a 1000 kilómetros al noreste de la frontera de Iliria, vivían unas tribus conocidas como los eslavos del sur, yugoslavos en su propio idioma, en lo que hoy es Ucrania occidental, entre los extremos superiores de los ríos Dniester y Bug. Los yugoslavos cultivaban el suelo y cazaban para alimentarse, pero no permanecían mucho tiempo en la misma zona y al cabo de varios años buscaban nuevas pasturas. Cuando luchaban contra otras tribus demostraban excepcional coraje y ferocidad. Frecuentaban las riberas explorando los ríos de su territorio y desde niños eran fuertes nadadores. Cuando las tribus bárbaras barrieron el Imperio Romano de Occidente, el Imperio de Oriente continuó en Constantinopla. Después de la muerte del emperador oriental Justiniano en el 565, le sucedió una serie de emperadores débiles que perdieron el control de Iliria. En el siglo VII los yugoslavos en sus vagabundeos se desplazaron más al sudoeste de lo que acostumbraban y comenzaron a penetrar en Iliria. No avanzaban como un ejército invasor organizado, sino como una desperdigada horda de inmigrantes. En el 635 varias tribus yugoslavas se habían establecido en Iliria, los serbios en el este y en el centro, los bosnios más al oeste, los montenegrinos en la costa adriática del sur, los croatas en la costa de Dalmacia y más al norte, y los eslovenos más al norte aún. La mayoría de los yugoslavos siguieron viviendo en la campiña de Iliria, tal como habían vivido en las orillas del Dniester y el Bug, pero en el oeste los croatas no pudieron resistir la atracción de la civilización urbana. Se casaron con los romanos y compartieron su estilo de vida en Spalato y Ragusa, que ellos llamaron en su idioma Split y Dubrovnik. El cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano desde el siglo IV, pero la Iglesia cristiana de Occidente y la de Oriente entraron en controversias organizativas y teológicas. La Iglesia Ortodoxa Oriental se separó de la Iglesia Católica Romana, renegando del Papa para convertirse en religión oficial del Imperio Romano de Oriente. Los misioneros de Constantinopla visitaron a los serbios, los montenegrinos y los bosnios, y a algunas tribus búlgaras que se habían instalado en la zona oriental de los Balcanes. Persuadieron a los habitantes de unirse a la Iglesia Ortodoxa, pero los pobladores de las ciudades de Dalmacia se aferraron al catolicismo. Los misioneros que viajaban desde Italia y Dalmacia a Croacia, y aparte de Bosnia, convirtieron a los croatas y algunos bosnios al catolicismo. Algunas personas, la mayoría sacerdotes, aprendieron a leer y escribir. En Dalmacia, Croacia y partes de Bosnia, aprendieron el alfabeto latino de Roma. Los misioneros de Constantinopla enseñaron a los serbios, montenegrinos, búlgaros y algunos bosnios el uso del alfabeto griego que se había adoptado en Constantinopla. De vez en cuando los emperadores de Constantinopla intentaban reconquistar Iliria, a veces con éxito, pero los yugoslavos, sobre todo los serbios, eran fieros guerreros y siempre se rebelaban y se separaban del Imperio de Oriente. Cuando los serbios no estaban luchando contra el emperador, a menudo libraban guerras contra los búlgaros y los croatas, que también guerreaban con sus vecinos del norte, los húngaros. En todas estas guerras se cometieron grandes atrocidades que escandalizaban aún a los más curtidos guerreros de la Europa occidental. En 1102, los húngaros conquistaron Croacia, que durante más de 800 años fue parte del Reino de Hungría. También conquistaron las zonas septentrionales de Dalmacia, pero las ciudades dálmatas meridionales de Split y Dubrovnik y la región circundante fueron anexadas por la próspera República Comercial de Venecia, cuyas naves surcaban regularmente el Adriático. El Sacro Imperio Romano de Carlomagno era el centro de la civilización de Europa occidental y central durante la Edad Media. Su sistema económico y social era el feudalismo. Este sistema era mucho más opresivo cuanto más al oriente se iba. A veces los siervos se rebelaban. Hubo revueltas campesinas en toda la Europa feudal, pero eran reprimidas por los señores. Las atrocidades cometidas por ambos bandos fueron mucho más salvajes en el este que en el oeste. En 1573 fue el turno de Croacia. La causa de la revuelta fue resentimiento de los siervos contra un señor local que al enviudar se consoló violando muchachas campesinas.
Reprimida la revuelta, muchos siervos fueron colgados y su líder, Matija Gubek, sufrió el castigo habitual en Hungría para los dirigentes campesinos rebeldes. Se le puso una corona de hierro candente y se lo torturó sacándole pedazos de carne, hasta que murió. El feudalismo nunca se estableció en Serbia o los Balcanes más allá de Croacia. Si bien Serbia muchas veces estuvo a la merced de sus vecinos, esto fue diferente a mediados del siglo XIV, cuando el zar Dušan de Serbia dominó los Balcanes, derrotando a los húngaros, conquistando Bulgaria y Albania y Macedonia, llegando a 60 kilómetros de Constantinopla, donde murió en misteriosas circunstancias. Después de su muerte, su imperio se derrumbó, y pronto los turcos musulmanes avanzaron desde el este. Sorteando Constantinopla, invadieron Serbia, y el 15 de junio de 1389, el día más famoso y trágico de la historia serbia, aniquilaron al ejército serbio en la batalla de Kosovo, matando al príncipe serbio, el zar Lazar, y a la mayoría de sus nobles. Las hordas mongolas de Tamerlán, que derrotaron y conquistaron provisionalmente a los turcos, salvaron al Imperio de Oriente durante una generación, pero los mongoles desaparecieron después de la muerte de Tamerlán. En 1453, para consternación de Europa, los turcos capturaron Constantinopla, y en 1555 completaron la conquista de Serbia, incorporándola al Imperio Otomano. Antes del final del siglo XV habían anexado también Albania, que había resistido contra los romanos, pero nunca conquistaron Montenegro. En parte de los territorios conquistados, sobre todo en Albania y Bosnia, muchos de los habitantes se convirtieron al Islam. Los turcos no persiguieron a los cristianos ortodoxos, pero oprimieron a los eslavos conquistados de todas las demás formas posibles. Las instituciones democráticas serbias fueron abolidas y el país era gobernado por funcionarios turcos que a veces eran comprensivos, pero en general bastante brutales. Se impusieron pesados impuestos. A menudo también se llamaba a los hijos de las familias serbias para reclutarlos en el ejército turco. A diferencia de la mayoría de la población, estos jóvenes debían convertirse al Islam. En 1582 el Papa Gregorio XIII reformó el calendario. Esto introdujo otra diferencia entre los yugoslavos. Todos los países católicos, incluidos Eslovenia, Croacia y Dalmacia, adoptaron el calendario gregoriano. Los cristianos ortodoxos de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Bulgaria, al igual que Rusia y Grecia, conservaron el calendario juliano, que estaba retrasado 10 días respecto del gregoriano en el siglo XVI. A comienzo del siglo XX estaba retrasado 20 días. Esta zona estuvo disputada por los austríacos y los turcos. Los serbios no estaban seguros de su posición en las guerras turco-austríacas. No querían a los turcos, pero los austríacos, a diferencia de ellos, perseguían a los ortodoxos. En Croacia y en Eslovenia la gente no tenía dudas sobre sus simpatías. Eran súbditos leales del emperador Habsburgo de Austria y el rey de Hungría, que defendía la fe católica romana. Cuando en 1789 estalló la Revolución Francesa y los soberanos de Europa se unieron para aplastar a la República Francesa, los croatas sirvieron en el ejército austríaco y lucharon contra Napoleón en Italia. Cuando los ejércitos napoleónicos asolaron la República Veneciana, cruzaron el Adriático y ocuparon los territorios venecianos de Dalmacia, Napoleón creó una república dálmata y obligó a Austria a ceder Croacia y Eslovenia a Dalmacia, pero cuando al fin lo derrocaron las grandes potencias, en el Congreso de Viena devolvieron a Eslovenia y Croacia a Austria, y también cedieron a Austria todos los territorios que la ex República Veneciana poseía en Italia y Dalmacia. Eslovenia, Croacia y Dalmacia sintieron todo el impacto de la Revolución Francesa. Pero Serbia y Montenegro no fueron afectadas. Los turcos no se enfrentaron con Napoleón en los Balcanes, sino en el otro extremo de su imperio cuando el general invadió Egipto y Siria. La revuelta contra los turcos que estalló en Serbia en 1804 no se inspiró en la Revolución Francesa, sino que fue la tercera revuelta serbia en 40 años. Los rebeldes serbios no esperaban la ayuda de Francia revolucionaria, sino del zar de Rusia, el más autocrático de los déspotas europeos. Los serbios contaban con el liderazgo de Karađorđe, Negro Jorge, así llamado por su tez morena y su temperamento violento. Se dice que mató a 125 hombres con sus propias manos en estallidos de cólera, aparte de los que mató en combate. Uno de esos 125 hombres era su propio padre. Karađorđe lo mató porque su padre se negaba a abandonar su finca para acompañar a su hijo en la campaña contra los turcos. Los rusos, que estaban en guerra con Napoleón, no dieron a los serbios la ayuda que esperaban y la revuelta fracasó. Cuando estalló otro levantamiento en 1815, lo conducía el campesino serbio Miloš Obrenović, quien tomó la precaución de eliminar a Karađorđe, su rival en el liderazgo de la revolución, enviando agentes que lo asesinaran mientras dormía. En 1848 se producen revoluciones liberales a lo largo de Europa. Estas revoluciones tenían un fuerte contenido nacionalista. En Europa Central, los alemanes, húngaros y polacos
respaldaban la revolución, pero los checos y croatas se oponían. Como el gobierno revolucionario húngaro se negó a acceder a la exigencia croata de autonomía, los croatas decidieron salvar la monarquía austríaca. El conde Jelačić, un terrateniente croata que era general del ejército austríaco, condujo a 40.000 fervientes voluntarios croatas para reprimir la revolución en Viena y Budapest, aunque los húngaros solo fueron derrotados cuando el zar de Rusia envió un ejército para asistir a las fuerzas del joven emperador de Austria, Francisco José. En los Balcanes hubo dos ideologías que empezaron a tener cada vez más seguidores: el paneslavismo y el socialismo. Los paneslavistas buscaban el respaldo del zar de Rusia contra Austria y Turquía. El paneslavismo era fuerte en Bulgaria y Serbia, y comenzaba a obtener simpatizantes en Croacia. El socialismo era más fuerte en Croacia y en Eslovenia. Ya llegado el siglo XX, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, un nacionalista bosnio asesinó al archiduque Francisco Fernando, sobrino de Francisco José y heredero del trono imperial, mientras el archiduque realizaba la primera visita oficial de un príncipe austríaco a la provincia que Austria había anexado 6 años antes. El gobierno austríaco aprovechó esa excusa para declarar la guerra a Serbia, con la esperanza de extender aún más el imperio mediante la anexión de ese país. Esto desencadenó la Primera Guerra Mundial, que llevaría a la derrota del Imperio Austrohúngaro. Como consecuencia del Tratado de Saint-Germain y luego del Tratado de Trianón, el Imperio Austrohúngaro desapareció totalmente. La parte oriental de Hungría, Transilvania, se cedería a Rumania. Se crearon dos estados nuevos que nunca habían existido, principalmente a partir de lo que era territorio austríaco. Checoslovaquia se quedaría con Bohemia austríaca y Moravia, la Eslovaquia húngara y Rutenia. Yugoslavia se creó mediante la unión de Serbia con Montenegro y las provincias austríacas de Croacia, Eslovenia y Bosnia. También se entregó a Yugoslavia una parte de la Hungría meridional, la Voivodina. Austria cedió Trieste e Istria a Italia. El rey Pedro Karađorđević de Serbia, cuyo hijo el príncipe Alejandro había conducido el ejército serbio durante la guerra, fue escogido como el rey de Yugoslavia, que era oficialmente conocido como el reino de los serbios, los croatas y los eslovenos. El nuevo reino empezó su existencia el 1 de diciembre de 1918. Desde el principio era inevitable que Serbia dominara la nueva Yugoslavia, y eso es lo que se proponían los aliados. Los pueblos inglés y francés habían admirado la conducta de los serbios durante la guerra, su resistencia inicial contra la invasión austríaca y su heroica retirada por las montañas en medio de la nieve, hasta los buques franceses del Adriático cuando los alemanes acudieron en auxilio de los austríacos. Gran Bretaña había acogido a muchos niños serbios como refugiados. La prensa popular alababa a la gallarda y pequeña Serbia. Los historiadores y otros académicos se sumaron a las alabanzas, señalando que a través del tiempo los serbios siempre habían sido más valientes, leales y arrolladores que los demás yugoslavos, y que en 1914, cuando Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía se habían pasado al bando alemán, solo la resistencia serbia había obstruido el avance germánico hacia Constantinopla. Los gobiernos y la opinión pública de Occidente crearon una Yugoslavia dominada por los serbios en 1914, tal como la destruyeron en 1991. Yugoslavia tuvo 3 periodos de existencia. Este primer periodo, que fue de 1918 a 1941, es el reino de Yugoslavia, un país relativamente estable, aunque con muchas tensiones internas basadas en las distintas experiencias históricas de cada uno de los pueblos. Ya llegada la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia es desmembrada por las potencias del eje. Muchos nacionalistas de algunas de las naciones que conformaban Yugoslavia colaboraron activamente con los alemanes y los italianos. Algunos de ellos más entusiastamente que otros, pero hay que decir que cada una de las nacionalidades que formaban parte de Yugoslavia tuvieron colaboradores con el eje. Yugoslavia tuvo la particularidad de tener un gran movimiento de resistencia y una guerrilla muy grande que le dio muchos problemas a los alemanes y a los italianos. Previamente habíamos dicho que las dos ideologías que habían tomado cierta popularidad en esta zona habían sido el paneslavismo y el socialismo. Así que fue justamente el movimiento comunista el que logró aglutinar a la mayor cantidad de miembros de la resistencia y tomó el poder una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento estaba liderado por Josip Broz, llamado Tito, que fue una personalidad muy importante o tal vez la más importante de la historia de Yugoslavia.
Fue un comunista convencido que siempre siguió las directrices de Moscú, pero una vez que tomó el poder en Yugoslavia, buscó tener cierta independencia también. Esto lo llevó a tener conflictos con Stalin, así que decidió separar el destino de Yugoslavia del resto de los países comunistas. Y se abrió bastante a las influencias occidentales, tanto en lo que tiene que ver con las cuestiones culturales como económicas. Así que Yugoslavia está en una posición bastante particular. Desde esa posición, fue uno de los miembros fundadores del movimiento de los no alineados, es decir, los países que no estaban ni con el occidente capitalista, ni con el oriente comunista. Tito murió en 1980 y el país ya estaba un poco desestabilizado por los crecientes movimientos nacionalistas y los movimientos pro-occidentales que pululaban en todo el país. En 1992 el país comienza un periodo de desintegración que lleva a una guerra civil, donde todos los nacionalismos resurgen o surgen con toda la fuerza. Toda esta parte de la historia de Yugoslavia es bastante conocida, es la más conocida probablemente, donde se desintegra, donde Eslovenia obtiene su independencia, Croacia, después termina con la independencia de Bosnia-Herzegovina. Yugoslavia seguía existiendo en teoría, pero esta vez solamente formada por Serbia y Montenegro. Ya en 2003 se deja de usar el nombre Yugoslavia y en 2006 Montenegro se independiza totalmente, así que tenemos el fin de cualquier unión entre las naciones yugoslavas. Hoy en día no hay realmente un movimiento fuerte que rememore o que quiera volver a la Yugoslavia. Obviamente también hay un movimiento cultural, más bien no político, de cierta nostalgia por el periodo yugoslavo, especialmente el periodo bajo Tito, donde el país vivió en paz, donde hubo cierta prosperidad económica. Obviamente era un estado comunista, así que no tenía el mismo nivel de vida que podía tener los países occidentales de Europa, pero tenía un buen nivel de vida comparativamente a los otros países comunistas. Así que por el lado cultural existe una nostalgia por la Yugoslavia comunista, pero eso no se traduce en ningún movimiento político o algo similar. Bueno, quiero terminar este video con una frase que decía Tito, que me parece que es la que mejor resume el espíritu de esa Yugoslavia que existió durante, bastantes décadas, que fue que, Tito decía sobre Yugoslavia que Yugoslavia tenía 6 repúblicas, 5 naciones, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un partido. Es lo que tenía Yugoslavia. Lo único que lo terminó unificando no fue un sentimiento de nacionalidad de los eslavos del sur, sino fue justamente el Partido Comunista. Algo que, no duró mucho tiempo, pero duró durante un par de décadas y, dejó cierto legado en la memoria colectiva de los eslavos del sur. Así que, espero que les haya gustado este video. Conocían a Yugoslavia y la historia de los yugoslavos y creen que en algún momento volverá a existir Yugoslavia, se volverán a unir estos pueblos, o las diferencias culturales, económicas y demás son demasiado grandes. Pongan sus comentarios debajo. Gracias a todos por su tiempo. Pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir. Nos estamos viendo pronto en un próximo video. Saludos.